acaba de caer cerca de un 20% desde sus máximos, y esto ha encendido un fuerte debate entre los inversionistas. Lo llamativo es que la empresa acaba de reportar resultados bastante sólidos. Entonces la gran pregunta es, ¿estamos frente a un error del mercado? Para los que no me conocen, yo soy Alex y en este canal hablamos de ideas de inversión, análisis de empresas y oportunidades en bolsa. En este video vamos a analizar qué está ocurriendo con las acciones de Nu y qué podría significar esta caída para los inversionistas. Para quienes no están familiarizados con la empresa, Nubank es una de las fintech más grandes del mundo. La compañía opera principalmente en Brasil, México y Colombia, y en los últimos años ha crecido a un ritmo impresionante. Actualmente Nubank cuenta con más de 131 millones de clientes, lo que lo convierte en una de las plataformas financieras digitales más grandes del planeta. De hecho, en Brasil ya se ha convertido en la institución financiera privada con más clientes del país. Algo bastante impresionante, considerando que compite con bancos tradicionales que llevan décadas en el mercado. Ahora bien, algo interesante es que los últimos resultados de Nubank fueron bastante sólidos. En el cuarto trimestre del 2025, la empresa reportó casi 4.900 millones de dólares en ingresos, mostrando que el negocio sigue creciendo con fuerza. Pero lo que más llamó la atención fue la rentabilidad. Nubank generó casi 895 millones de dólares en beneficios netos en el trimestre, uno de los mejores resultados en su historia, y cerró el año con un retorno sobre el capital cercano al 33%, una cifra muy alta e incluso comparada con muchos bancos tradicionales. Además, el modelo digital de Nubank sigue demostrando eficiencia. Al operar sin sucursales físicas, la empresa mantiene costos operativos muy bajos, lo que le permite escalar el negocio mientras sigue mejorando su rentabilidad. Nubank quiere consolidar su liderazgo en Brasil, México y Colombia, mientras construye las bases para expandir su modelo digital a nivel global en los próximos años. Como sé que te está gustando este video, no olvides suscribirte y darnos un gran like. Pero a pesar de estos resultados y de esta visión de crecimiento, la acción de Nubank cayó después de sus earnings. ¿Por qué cayó la acción si el negocio sigue demostrando tanta fortaleza? El mercado está considerando varios factores. Uno de ellos es que Nubank ha estado invirtiendo bastante dinero en expansión internacional y crecimiento global, algo que algunos inversionistas creen que podría presionar los márgenes en el corto plazo. A esto se suma el costo de escalar la marca de Nu a nivel global, ya que construir presencia en nuevos mercados suele implicar más gasto operativo, mientras que la empresa sigue creciendo. Y además hay un factor bastante común en el sector de la fintech. Después de grandes subidas, muchas acciones suelen experimentar correcciones, simplemente porque algunos inversionistas aprovechan para tomar ganancias. Ahora bien, después de ver estos factores surge una pregunta interesante. ¿Esto puede ser un error del mercado? Es posible, porque cuando se analiza el negocio de Nu en detalle, la compañía sigue mostrando varios elementos de fortaleza continua, creciendo con fuerza en clientes, mantiene un modelo de banca digital muy eficiente en costos y además está incorporando cada vez más inteligencia artificial para mejorar su sistema de crédito y la experiencia del usuario. Más adelante en el video te voy a compartir mi opinión sobre si esta caída podría representar una oportunidad de compra. Ahora veamos el análisis gráfico de Nu. En lo que va del año, la acción acumula una caída cercana al 17%, reflejando la corrección reciente que hemos visto en el precio. Si observamos el gráfico con más detalle, podemos notar que Nu venía en una tendencia alcista bastante clara durante los últimos meses, moviéndose dentro de un canal ascendente. Ahora mismo el precio se está acercando a una zona técnica importante, donde anteriormente el mercado ha encontrado soporte, mientras que el RSI también comienza a enfriarse, lo que indica que el impulso alcista se está moderando en el corto plazo.
Si esta zona logra mantenerse, podría abrir la puerta a un rebote técnico. Por ejemplo, una posible estrategia sería esperar una entrada cercana a los 13,70, con un stop loss alrededor de los 12,60 y un profit cerca a los 17,40, lo que implicaría un potencial cercano al 27%. Por supuesto, esto es solo un ejemplo de análisis técnico y cada inversionista debe hacer su propio análisis antes de tomar una decisión. Ahora bien, si miramos la evaluación de Nubank, también encontramos algunos datos interesantes. Según Morningstar, Nu tiene un fair value cercano a los 14,95 por acción, muy cercano del precio actual del mercado. En términos de múltiplos, la compañía cotiza aproximadamente con un PER de 23 y un forward cercano a 17, ambos por debajo de su promedio de los últimos 5 años. Según el consenso de analistas, Nubank mantiene una calificación de compra con un precio objetivo promedio cercano a los 19,60. Antes de pasar con mis comentarios, te recuerdo unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde compartimos ideas de inversión, noticias y análisis todos los días. Link en el comentario fijado. Y si quieres una atención mucho más directa, únete a nuestro canal de Patreon, donde te comparto en tiempo real acciones como estas. Ahora bien, compartiendo mi opinión sobre Nu, creo que esta caída sí podría representar una oportunidad interesante para el largo plazo, especialmente considerando el crecimiento que la compañía sigue mostrando en clientes, expansión y desarrollo tecnológico. Sin embargo, también es importante recordar que el mercado actualmente se encuentra bastante volátil, por lo que personalmente no concentraría una parte demasiado grande en una sola acción de este tipo. Como siempre, la clave está en gestionar bien el riesgo y mantener una cartera diversificada. Como sé que quieres conocer otras acciones, te dejo el último video que hicimos en la parte de arriba para que lo revises. Y gracias a los patrocinadores del canal, por ustedes estos videos son posibles.